El daño ya está hecho, es su show. Póngale, a esta hora de la tarde, 17:31 minutos. Y como lo habíamos anunciado, es un placer y un gusto compartir nuestro living. Más vale que se luzca el maestro con nuestra cortina musical, porque si no, nos cobra el medio aguinaldo que le debemos de hace 4 años más o menos. Hablamos de historia, hablamos de actualidad, hablamos de respeto por la historia para saber dónde estamos ubicados en el presente. Y le puedo asegurar a todo el público que nos escucha y sobre todo a las nuevas generaciones que están ingresando en el mundo de la radio, de los medios de comunicación en general, cuando una persona empieza una actividad, automáticamente empieza a mirar a su alrededor para saber de qué se trata la historia, en dónde se va a meter. Si va a estudiar, en este caso ciencia de la información o en algún otro rubro de la comunicación, y revisa la historia, creo que ahí se encuentra la columna vertebral del por qué estamos aquí el día de hoy. Hablamos de alternativa, hablamos de Mario Luna. Hola, ¿cómo estás? 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 Mario Luna. Mario Luna. Mario Luna te saluda y ofrece esta alternativa. El programa que te tiene al tanto de la actividad musical de vanguardia de Argentina y del resto del mundo. Alternativa, el primer programa de música progresiva del interior del país. Gracias al público que está del otro lado. Mario, es un placer y un gusto tenerte en nuestro living para compartir con el público. Creo que es una charla que el público era como una deuda, ¿no? Teníamos. El daño ya está hecho. Ya está hecho. Es irremediable y aparte no hay vuelta atrás, porque me has logrado emocionarme, entonces es un daño lindo, por todo lo que dijiste y porque, bueno, pudimos escuchar algunos fragmentos que pude rescatar de viejas grabaciones, junto con las distintas cortinas musicales que he ido cambiando, obviamente. Fueron 20 años de transmisión ininterrumpida de alternativa, en los 580 kilohertz. Mira, vos sabés que recién hablábamos de un público que le gusta la radio, que le gusta emocionarse con la radio y todo esto. Y hablar de todo lo que nos pasó cuando no existía nada es muy moderno, muy vanguardista, que es como una cosa que tenés hasta el día de hoy. Sí. Y para que la gente se imagine que era un momento donde apostaste por algo nuevo. Sí, sí, claro. En otro tiempo, cuando vos dijiste no había festivales, había que hacer algo. No había radio, había que hacer algo. Sí, sí. Había rock progresivo muy bueno que influenciaba a los García, a todos los de acá. Estuviste ahí. ¿Qué historia, Mario? Sí, bueno, justamente el nombre de Alternativa lo dice todo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando, por ejemplo, estaba en la universidad, y yo siempre fui muy oyente de radio, pero nunca estuve conforme con el tipo de música que se difundía, porque claro, las radios estaban
a ver, ¿cómo decirte? Cooptadas por la industria discográfica. Es decir, Y pocas radios también, ¿no? muy pocas radios, claro. Teníamos 5 radios acá en Córdoba, de AM, no existía la FM, no había una diversidad de oferta, digamos, radial, y entonces todo se concentraba en las AM, y bueno, para las compañías discográficas era muy fácil difundir la música y vender, ¿no? Y lo que les interesaba a ellos fundamentalmente no era hacer cultura, No, sino... era tango, folclore, o lo que había de noticias, como institucional. No, pero en la música pop, Claro. imagínate, estaba, no sé, el Club de Clan, ponele, ¿no? Y a mí no me gustaba lo que pasaba Claro. en el Club de Clan. Vos estabas ¿viste? viendo que estaba Charlie, que estaba todo por otro lado explotando, y qué sé yo, todo. No, ¿no? sí, pero incluso antes de Charlie, porque cuando yo empecé, eran en los años 70, ¿no? Había atisbos de música interesante con el jazz argentino, por ejemplo, por un lado, ¿no? Había muy buenos músicos de jazz, y había grupos que hacían la música beat, ¿no? Que eran, qué sé yo, Teenager. Sandro y los de Fuego, En Córdoba, Teenager, ¿te acuerdas? los Teenagers, efectivamente, Conexión 5, por ejemplo, y bueno, ellos no inventaban nada, en realidad lo único que hacían era traducir las canciones que venían de, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, y le daban un correlato español, digamos, en el idioma nada más, ¿viste? Pero no en la temática, no había una temática propia, ¿viste? Pero entonces cuando yo escuché, por ejemplo, el primer blues a cargo de Manal, yo dije, epa, esto es otra cosa. Se animaron. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Qué es esto? Dije, Te ¿viste? sentiste identificado. No, me sentí pero súper identificado y empecé a sentir el orgullo que te da la esperanza de que estás ante algo nuevo, ¿no? Que te llena. Claro, entonces yo que nunca estuve conforme con el tipo de música que se difundía por las radios, cuando devine locutor, entonces, y tuve la posibilidad de tener un espacio propio, empecé a poner ese tipo de música. Querías compartirlo con el público, ¿no? Claro, y yo decía, pero ¿cómo? Si esto a mí me gusta, seguramente hay un montón de tipos como yo, tipos y tipas como yo, que le debe gustar esto. Pero no tenían internet ni otra forma de llegar a eso. No, Eran solamente estos programas. La radio era el único medio y por ahí la tele también, ¿no es cierto? Entonces empecé a sentir que había, como si dijéramos hoy, seguidores. Pues empezaron a llegar cartas, se escribían cartas. Claro, sí, me imagino. En esa época, cada locutor, cada conductor de programa tenía había unas casillas, ¿no?, de madera a la entrada, y ahí se ponían las cartas que le llegaban a cada uno. Y esos oyentes eran especiales porque es el oyente que... Así que complejo, ¿no? Uno que va... Empezó a ser molesto para mis colegas ver que este pibe, ¿no? Porque alguna vez fue pibe, no te vas a creer que siempre fue así como estoy. Me estás atrapando el relato porque me estoy poniendo en la Córdoba de ese tiempo también. Claro. Entonces, resulta que, bueno, los demás tenían 2, 3 cartitas y yo empecé a tener 8, 10, 15. Te pasaste a ser un referente, ¿no? Epa. Eras un referente, total. Sí. Un ídolo de ese tiempo. Los operadores no entendían absolutamente nada de la música que yo les ponía. Los aburría, los molestaba. Es decir que, digamos que
crecí en un contexto no muy favorable, ¿no? Además, los mismos colegas en ese momento que veían que empezaba a surgir un tipito que podía ser medio molesto. Despertando gente, ¿no? Sí, la verdad que no era de la simpatía de mis propios compañeros. ¿Fuiste censurado, Mario, en algún momento? ¿Tuviste Sí. algún...? A ver, si censurado sería si me hubieran dicho, che, no pongas tal disco, ¿no? Lo que sí, me llamaron a la presidencia del directorio para decirme que mi programa estaba levantado. O sea que era todo el programa, claro, no era determinados temas. Sí, me imagino. ¿No? Entonces yo, obviamente, le preguntaba por qué. Vos sos el rockero afuera, claro. Sí. No, que esa música, fíjate vos lo que me llegó a decir un coronel de apellido Bilbao. Dice, hijo, a mí no me molesta demasiado la música que usted pone, pero, ¿sabe qué? Me da la sensación de que esa música produce adicciones nefastas. Entonces estaba refiriendo a que claro, era música para drogones, ¿viste? Claro, sí, no se interpretaba lo artístico. No, de ninguna manera, no le molestaba lo artístico, era que existía en ese momento esa especie de prejuicio, ¿no? De que, bueno, el tipo que le gusta este tipo de música es porque se droga, ¿viste? Claro. Entonces yo le digo, yo no me drogo, coronel, yo... Paso música, claro. Yo paso música y no necesito drogarme para pasar esta música. Sí. Y por otro lado, ¿a usted le gusta el tango? Le digo. Sí, claro, esa es la música que usted tendría que pasar. Claro. Ay, usted no sabe que en el tango hay drogadictos. Claro. Pero no lo diga. Y eso no produce adicción. Al que escucha tango no se va a volver drogadicto por escuchar tango. ¿Y a usted le gusta el folclore? Claro, me imagino que sí. Bueno, en el folclore también hay droga. Claro, hay droga en todos lados. Ya en esa época, Mario, entonces, bueno, ese tipo de cosas sí. He crecido en un contexto no muy favorable, digamos. Bueno, estamos con el señor Mario Luna, para la gente que nos está escuchando en estos momentos, en este atrapante relato, que es la historia de la radio de Córdoba, que como decimos siempre, en toda actividad hay alguien que prende la luz y se ve el espacio. Es como el que da el primer paso para que todo... Yo quiero que la gente, ya vamos a hablar de la actualidad, pero es muy importante que en un momento había un programa y otros programas, después más adelante alternativa, como Lagunas Rock o otros programas que había, que eran los primeros que pasaban cosas que no pasaba nadie. Claro. Sí. Y eso es sumamente importante para el crecimiento de todos los que queremos otras cosas también. Sí, totalmente. Yo, la verdad que no era muy consciente de eso, ¿no? Como que se estaba abriendo como una brecha cultural, ¿no? Porque realmente fue una cosa que no se detenía en la música solamente, ¿no? Sino que también abarcaba a toda la cuestión que tiene que ver con lo literario, digamos. Bien. ¿No? La literatura del rock es bastante importante y podemos decir que hay muy buenos letristas. De compositores ni hablemos, claro, porque han compuesto una línea estilística, ¿no? Estoy hablando de todos los rockeros, que por algo es el rock que más exportó, ¿no? y que más influencia ejerció
en toda Latinoamérica el rock argentino. Por eso se puede decir que hay un rock argentino, ¿no? Bueno, por otro lado estábamos revisando también el tema radial de que fuiste pionero y uno de los primeros programas del interior en hacer este tipo de actividades dentro de la difusión de la música, pero le quiero comentar al público algo que yo también viví como público, que me tocó la adolescencia en la década del 80, cuando ya se estaban dejando de lado tambor los músicos del centro y había una new wave, había cosas nuevas. Pero hay una cosa que quiero que mucha gente joven la tenga bien en claro. El señor Mario Luna, que está aquí con nosotros, fue pionero en festivales de rock. Y ahí eso es, en la historia de los festivales de la República Argentina, la Falda y Chateau Rock, es como, si no se toca ese tema, es como de hablar de historia argentina y no hablar de San Martín. Bueno, mirá... ¿Cómo surge eso, Mario? ¿Y cómo surge? Mira, casi como una cuestión natural, te diría yo, por el hecho de que Cosquín se nutría de, aquel Cosquín esplendoroso, ¿no?, de los años 63, 64... que se consagraban figuras jóvenes que después iban a transformarse en leyendas. Claro. Pero cuando aparece en el año 74 la AAA, les dice, señoritos, se tienen que ir del país si no quieren morir, si se quedan, porque así literalmente fueron amenazados de muerte todos los folcloristas de vanguardia que interpretaban las inquietudes de la juventud universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban los Armando Tejada Gómez, la Mercedes Sosa, los Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, los Carabajal. Bueno, tanta gente que le daba, digamos, un sustento ideológico a las canciones que tenía el folclore, ¿no? Hasta ese momento el folclore era algo bucólico, ¿no? Algo que hablaba de cosas muy lindas, había muy buenos poetas, pero estaba controlado. Pero digamos que no molestaba a nadie. Claro. No era el folclore disruptivo que apareció justamente con esta gente, ¿no? Como Piazzolla en el tango. Como Piazzolla en el tango, efectivamente. Esa vanguardia se tuvo que ir al exilio y entonces quedó un hueco ahí que yo, que era muy sensible a ese tipo de cuestiones, dije, ¿y por qué no hacer un festival que sea, digamos, de esta música que para mí era una especie de sucedáneos, ¿no? Sucedánea de la música que ya no está, que era el folclore de vanguardia. Entonces ya habían aparecido los Manal, habían aparecido Sui Generis, había aparecido Aquelarre, el trío de Rito Néviga, Invisible, ya había aparecido Pescado Rabioso, ya era muy rico el panorama y Alternativa era el vehículo por el cual acá en Córdoba se empezó a conocer ese tipo de música. Y entonces dije yo, tuve esa cosa como pulsión, ¿no?, de que hace falta el festival. Hace falta hacer un festival, efectivamente. Claro. Entonces lo propuse en Cosquín y justo en Cosquín había una comisión, no una comisión, había un gobierno comunal que había visto el declive del Festival de Folclore a raíz de que no tenía gente convocante y iba poca gente. Entonces veían cómo se estaba fracasando el Festival de Folclore y entonces cuando yo hablé con ellos les pareció muy oportuno diversificar la oferta de música
festivalera, digamos, en Cosquín. Ujú. Entonces en la Plaza Próspero Molina organicé un festival que fue el 19 de febrero. ¿Qué día es hoy? 19. No, ahí. 19. Hoy es el Oye, 19. aniversario. Aniversario, ahí tenés que estar. Claro, tenemos que brindar, hermano. Acá no hay modelo. Pero escuchá el año. Escuchá el año. Atención al Tomá público. nota. Atención al público. 1976. Qué difícil. Te pusiste, Mario, en el ¿Viste? momento más complicado. Sin darte cuenta, porque nadie sabía qué iba a suceder en el 76, está claro. Pero por ¿no? supuesto, nadie sabía. Pero por ejemplo, te doy algún atisbo. ¿Quién tocó? ¿A quién tocó? Bueno, el trío de Lito Nevia, la banda de Raúl Porchetto, que entre sus integrantes tenía a Alejandro Lerner en teclado, a ¿cómo se llamaba? El Vasco Basterrica en guitarra, el Mono Fontana en batería. Claro, parte de Los Abuelos de la Nada también, que iba Claro. a ser después, ¿no? Sí, claro. No, algo más importante Sí, todavía, sí. O anterior a Los Abuelos de la Nada. Ujú. Charlie vino como músico invitado por mí, porque estaba en banda Charlie, así literalmente. Había desarmado Sui Generis y estaba armando la máquina de hacer pájaros. Le faltaba guitarrista. ¿Dónde lo encontró? En el Cosquín. En Cosquín, efectivamente. Claro. El tipo que era el menos folclorista de los rockeros, porque vos viste que todos los rockeros tienen algo de folclore, ¿no? Siempre han hecho un tema musical que es folclórico. O aprendieron tocando folclore también. Claro, pero el único tipo que le dio la espalda al folclore, diría que fueron tres. ¿Quién sería? Charlie, uno, el principal, el tipo muy urbano, ¿no? El otro súper hombre urbano, Papo, ¿no? Y el otro, David Lebón. Qué tridente. Yo ahí nunca pude encontrar nada que tenga que ver con el folclore en la discografía de esos tres. Mario, tipazos. estamos antes de despedirnos, pues nos vamos a despedir con vos y nos gustaría que elijas una canción. La gente, ¿dónde puede encontrar historias de información? Porque después vino La Falda, que fue sumamente importante, o sea, para que la gente tenga una dimensión. Hoy sentarse a hablar con un Charly García, con un David Lebón, bueno, con un montón de gente que bueno, tiene una historia ya en la República Argentina, no puede dejar de nombrar La Falda, el Chateau Rock, Sí, claro. que eran el Palo Pandolfo, Don Cornelio Lazona, la New Wave de Córdoba con Proceso Riguti, Pasaporte, con Sí, todo, ¿no? sí, el sueño americano. Claro, sí. José Gentile, ahí Estrellas y gusanos. de Río Cuarto. De Río Cuarto. Ganadores del pre-Chateau en la Plaza de la Intendencia. Claro. Sí, recuerdo. Y después, Mario, o sea, dentro de toda esta historia que no paraste nunca, Sí. la gente que quiera saber algo más de vos, de tus historias, ¿hay algún lugar donde se puede recabar información? Mirá, ¿hay algún taller? Va a haber que esperar hasta mediados de marzo en que va a aparecer un libro que se va a llamar Alternativa, Historias jamás contadas del rock argentino. Bien. Porque han pasado cosas en Córdoba, en esos festivales, desde ese Cosquín hasta después La Falda, que se hizo desde el 80 y bajo mi organización del 80 al 84, ¿no? Y después del 85 al 89 hice Chateau Rock. Bueno, han pasado cosas muy O sea, viste, importantes. perdón, Mario, lo digo como público, ¿no? O sea, tuviste la oportunidad de ver y ser el organizador de un momento donde las bandas que ocupaban espacio era Sumo, Los Violadores, Soda Stereo, Hit. Fito Páez, Baglietto, se despegaba la movida Rosarini, venía la New Wave, con todo, estaba todo metido ahí. Claro. Los Ratones Paranoicos, los primeros shows, o sea, te deben mucho, Mario, o sea, mucha de esa gente. Bueno, La Torre.
vos no sabés el cariño que existe de ellos hacia mí, de mí hacia ellos, obviamente. Yo para armar el libro que va a aparecer en marzo, como te digo, viajé a Buenos Aires, hice entrevistas, grabamos las entrevistas y la verdad que era una fiesta, cada encuentro que tuve con cada uno de los músicos que pude entrevistar, ¿no? Me quedan algunos todavía, pero bueno, ya el último fue León Gieco, que le interrumpimos las vacaciones que él siempre suele tomar acá en el diquecito. Cerca de Calera. Cerca de Calera, claro. Sí, sí, sí. Y se vino a Córdoba solamente para hablar conmigo. Yo digo, pero ¿qué vos sabés que yo me sentía muy, muy emocionado. Soy un tipo muy sensible, te digo. Y bueno, Mario, sí. Ya que estamos con nuestro living especial del día de hoy, la historia es que te lleva a enfrentarte con el público, cara a cara, con cosas que tienen que ver con la música, con el universo alternativo, con la radio, con anécdotas, historias, y va a ser el próximo viernes a las 21:30 horas. Sí, vos sabés que yo siempre he sentido mucha nostalgia por la radio. Hay mucha gente que me dice, Mario, vos tendrías que tener un programa de radio, ¿viste? Y yo dije, sí, pero yo no tengo radio, entonces, bueno, siempre estuve esperando que alguien me llame, hasta que un día, hace poquito, dije, pero, ¿por qué no yo armar algo, como siempre lo hice, armar algo diferente, ¿no? Y entonces dije, cuando hice Mendigos de la Luna, acá en este espacio, en este espacio sagrado para mí. Es tu casa. Claro. Cuando hice Mendigos de la Luna, armé como bloques temáticos, ¿no? Y dije yo, ¿por qué esos bloques temáticos que ahora le llaman podcast, ¿no es cierto? ¿Por qué no armarlos en vivo, digamos? ¿Por qué no darlos en vivo con una banda que toque así tal cual como yo los tenía armado a esos podcasts, hacerlos en vivo, hacerlo como un espectáculo? Y yo en lo que respecta a la alternativa, hacer adelantos sin espoliar totalmente, hacer adelantos de lo que va a salir en el libro. Claro. ¿Entendés? Entonces con eso hacemos un espectáculo variado. ¿Te encontrás con el público de nuevo? Me encuentro con el público de nuevo y también puedo mezclar, digamos, lo que es mi otra afición, que es la música clásica, ¿no? Y entonces siempre he sido un buscador yo de cuáles son los temas musicales, tanto del rock como de la música pop en general, que tienen su origen en la música clásica. Entonces hay dos temas que voy a poner que claramente provienen de dos grandes de la música universal, y bueno, entonces va a ser bastante variada la cosa, y con textos que tienen buenas firmas, claro, sí, ¿no? sí, como sí. Borges, como claro, Neruda, como Octavio Paz, en fin. Eso va a ser el viernes, perdón. En Ciencias Exactas, en Vélez Arfield, 299, esquina Duarte Esquiros, en pleno centro, para el público. Un hermoso lugar. Y toda la gente del interior que ha pasado en algún momento de su vida por Córdoba, también está invitado, invitada. Es un lugar maravilloso, es un teatro espectacular. Sí, Nuestro amigo Sigoldi ha hecho también algunas cosas. Y es un lugar que tiene una magia y una mística muy especial, el aula magna de la facultad. Así es. 21:30, el viernes. El viernes, sí. Como para invitar al público. Mario, te dejo pensando un tema como para que cerremos, y mientras tanto está Camila ahí para que nos dé el nombre del ganador o la ganadora de uno de los sorteos que tuvimos el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, Mario, mucho éxito, Rodrigo, y es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por el cariño, que realmente se nota que es muy auténtico lo que decís. Como que sos auténtico y por eso la gente te sigue, ¿no?
Así que muchísimas gracias por esto. Y vamos a estar ahí, ¿eh? Bueno. Y te queremos de nuevo en la radio también, ¿eh? Bueno, si hay algún iluminado por ahí que se le ocurre que yo puedo hacer un programa de radio, pero encantadísimo. 1, 20, uno encima de otro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mario. Gracias, Camila. Y una cosa que quiero que mucha gente joven la tenga bien en claro. El señor Mario Luna, que está aquí con nosotros, fue pionero en festivales de rock. Y sí, ahí claro. Eso es, en la historia de los festivales de la República Argentina, la Falda, el Chateau Rock, es como, si no se toca ese tema, es como de hablar de historia argentina y no hablar de San Martín. Bueno, mirá... ¿Cómo surge eso, Mario? ¿Y cómo surge? Mira, casi como una cuestión natural, te diría yo, por el hecho de que Cosquín se nutría de, aquel Cosquín esplendoroso, ¿no?, de los años 63, 64... que se consagraban figuras jóvenes que después iban a transformarse en leyendas. Claro. Pero cuando aparece en el año 74 la AAA, les dice, señoritos, se tienen que ir del país si no quieren morir, claro. Si se quedan, porque así literalmente fueron amenazados de muerte todos los folcloristas de vanguardia que interpretaban las inquietudes de la juventud universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban los Armando Tejada Gómez, la Mercedes Sosa, los Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, los Carabajal. Bueno, tanta gente que le daba, digamos, un sustento ideológico a las canciones que tenía el folclore, ¿no? Hasta ese momento el folclore era algo bucólico, ¿no? Algo que hablaba de cosas muy lindas, había muy buenos poetas, pero estaba controlado. Pero, o sea, digamos que no molestaba a nadie. Claro. No era el folclore disruptivo que apareció justamente con esta gente, ¿no? Como Piazzolla en el tango. Como Piazzolla en el tango, efectivamente. Esa vanguardia se tuvo que ir al exilio y entonces quedó un hueco ahí que yo, que era muy sensible a ese tipo de cuestiones, dije, ¿y por qué no hacer un festival que sea, digamos, de esta música que para mí era una especie de sucedáneos, ¿no? Sucedánea de la música que ya no está, que era el folclore de vanguardia. Entonces ya habían aparecido los Manal, habían aparecido Sui Generis, había aparecido Aquelarre, el trío de Rito Nevia, Invisible, ya había aparecido Pescado Rabioso, ya era muy rico el panorama y Alternativa era el vehículo por el cual acá en Córdoba se empezó a conocer ese tipo de música. Y entonces dije yo, tuve esa cosa como pulsión, ¿no?, de que hace falta el festival. Hace falta hacer un festival, efectivamente. Claro. Entonces lo propuse en Cosquín y justo en Cosquín había una comisión, no una comisión, había un gobierno comunal que había visto el declive del Festival de Folclore a raíz de que no tenía gente convocante y iba poca gente. Entonces veían cómo se estaba fracasando el Festival de Folclore y entonces cuando yo hablé con ellos les pareció muy oportuno diversificar la oferta de música festivalera, digamos, en Cosquín. Entonces en la Plaza Próspero Molina organicé un festival que fue el 19 de febrero. ¿Qué día es hoy? 19. No, ahí. 19. Hoy es el aniversario. Aniversario, ahí tenés que estar. Claro, tenemos que brindar, hermano. Acá
acá no es moderno, pero brindamos todo el escuchá el tiempo. año. Escuchá el año. Atención al Toma público, nota. atención al público. 1976. Qué momento, qué difícil. Te pusiste, Mario, en el ¿Viste? momento más complicado, sin darte cuenta, porque nadie sabía qué iba a suceder en el 76, está claro. Pero por ¿no? supuesto, nadie sabía. Pero por ejemplo, te doy algún atisbo. ¿Quién tocó? ¿A quién tocó? Bueno, el trío de Lito Nevia, la banda de Raúl Porchetto, que entre sus integrantes tenía a Alejandro Lerner en teclado, a ¿cómo se llamaba? El Vasco Basterrica en guitarra, el Mono Fontana en batería. Claro, parte de Los Abuelos de la Nada también, que iba Claro. a ser después, ¿no? Sí, claro. No, algo más importante Sí, todavía, sí. O anterior a Los Abuelos de la Nada. Ujú. Charlie vino como músico invitado por mí, porque estaba en banda Charlie, así literalmente. Había desarmado Sui Generis y estaba armando la máquina de hacer pájaros. Ahí Le faltaba guitarrista. ¿Dónde lo encontró? En el Cosquín. En Cosquín, efectivamente. Claro. El tipo que era el menos folclorista de los rockeros, porque vos viste que todos los rockeros tienen algo de folclore, ¿no? Siempre Sí, han sí, hecho sí, un sí, tema musical que es folclórico. O aprendieron tocando folclore también. Claro, pero el único tipo que le dio la espalda al folclore, diría que fueron tres. ¿Quién sería? Charlie, uno, el principal, el tipo muy urbano, ¿no? El otro súper hombre urbano, Papo, ¿no? Y el otro, David Lebón. Qué tridente, Yo ahí nunca pude encontrar nada que tenga que ver con el folclore en la discografía de esos tres. Mario, tipazos. estamos antes de despedirnos, pues nos vamos a despedir con vos y nos gustaría que elijas una canción. La gente, ¿dónde puede encontrar historias de información? Porque después vino La Falda, que fue sumamente importante, o sea, para que la gente tenga una dimensión. Hoy sentarse a hablar con un Charly García, con un David Lebón, bueno, con un montón de gente que bueno, tienen una historia ya en la República Argentina, no puede dejar de nombrar La Falda, el Chateau Rock, Sí, claro. que eran el Palo Pandolfo, Don Cornelio Lazona, la New Wave de Córdoba con Proceso Riguti, Pasaporte, con Sí, todo, ¿no? sí, el sueño americano. Claro, sí. José Gentile, ahí Estrellas y gusanos. de Río Cuarto. De Río Cuarto. Ganadores del pre-Chateau en la Plaza de la Intendencia. Claro. Sí, recuerdo. Y después, Mario, o sea, dentro de toda esta historia que no paraste nunca, Sí. la gente que quiera saber algo más de vos, de tus historias, ¿hay algún lugar donde se puede recabar información? Mirá, ¿hay algún taller? Va a haber que esperar hasta mediados de marzo en que va a aparecer un libro que se va a llamar Alternativa, Historias jamás contadas del rock argentino. Bien. Porque han pasado cosas en Córdoba, en esos festivales, desde ese Cosquín hasta después La Falda, que se hizo desde el 80 y bajo mi organización del 80 al 84, ¿no? Y después del 85 al 89 hice Chateau Rock. Bueno, han pasado cosas muy O sea, viste, importantes. perdón, Mario, que lo digo como público, ¿no? O sea, tuviste la oportunidad de ver y ser el organizador de un momento donde las bandas que ocupaban espacio era Sumo, Los Violadores, Soda Stereo, Hit. Fito Páez, Baglietto, se despegaba la movida Rosarini y venía la New Wave, con todo, estaba todo metido ahí. Claro. Los Ratones Paranoicos, los primeros shows, o sea, te deben mucho, Mario, o sea, mucha de esa gente. Bueno, La Torre. Vos no sabés el cariño que existe de ellos hacia mí, de mí hacia ellos, obviamente. Yo para armar el libro que va a aparecer en marzo, como te digo, viajé a Buenos Aires, hice entrevistas, grabamos las entrevistas y la verdad que
era una fiesta, cada encuentro que tuve con cada uno de los músicos que pude entrevistar, ¿no? Me quedan algunos todavía, pero bueno, ya el último fue León Gieco, que le interrumpimos las vacaciones que él siempre suele tomar acá en el diquecito. Cerca de Calera. Cerca de Calera, claro. Sí, sí, sí. Y se vino a Córdoba solamente para hablar conmigo. Yo digo, pero ¿qué vos sabés que yo me sentía muy, muy emocionado. Soy un tipo muy sensible, te digo. Y bueno. Mario, sí. Ya que estamos con nuestro living especial del día de hoy, la historia es que te lleva a enfrentarte con el público, cara a cara, con cosas que tienen que ver con la música, con el universo alternativo, con sí. la radio, con anécdotas, historias, y va a ser el próximo viernes a las 21:30 horas. Sí, vos sabés que yo siempre he sentido mucha nostalgia por la radio. Hay mucha gente que me dice, Mario, vos tendrías que tener un programa de radio, ¿viste? Y yo dije, sí, pero yo no tengo radio, entonces, bueno, siempre estuve esperando que alguien me llame, hasta que un día, hace poquito, dije, pero, ¿por qué no yo armar algo, como siempre lo hice, armar algo diferente, ¿no? Y entonces dije, cuando hice Mendigos de la Luna, acá en este espacio, en este espacio sagrado para mí. Es tu casa. Claro. Cuando hice Mendigos de la Luna, armé como bloques temáticos, ¿no? Y dije yo, ¿por qué esos bloques temáticos que ahora le llaman podcast, ¿no es cierto? ¿Por qué no armarlos en vivo, digamos? ¿Por qué no darlos en vivo con una banda que toque así tal cual como yo los tenía armado a esos podcasts, hacerlos en vivo, hacerlo como un espectáculo? Y yo en lo que respecta a la alternativa, hacer adelantos sin espoliar totalmente, hacer adelantos de lo que va a salir en el libro. Claro. ¿Entendés? Entonces con eso hacemos un espectáculo variado. ¿Te encontrás con el público de nuevo? Me encuentro con el público de nuevo y también puedo mezclar, digamos, lo que es mi otra afición, que es la música clásica, ¿no? Y entonces siempre he sido un buscador yo de cuáles son los temas musicales, tanto del rock como de la música pop en general, que tienen su origen en la música clásica. Entonces hay dos temas que voy a poner que claramente provienen de dos grandes de la música universal, y bueno, entonces va a ser bastante variada la cosa, y con textos que tienen buenas firmas. Claro, sí, ¿no? sí, como sí. Borges, como claro, Neruda, como Octavio Paz, en fin. Eso va a ser el viernes, perdón. En Ciencias Exactas, en Vélez Arfield 299, esquina Duarte Esquiros, en pleno centro para el público. Un hermoso lugar. Y toda la gente del interior que ha pasado en algún momento de su vida por Córdoba también está invitado, invitada. Es un lugar maravilloso, es un teatro espectacular. Sí. Nuestro amigo Sigoldi ha hecho también algunas cosas. Y es un lugar que tiene una magia y una mística muy especial, el aula magna de la facultad. Así es. 21:30, el viernes. El viernes, sí. Como para invitar al público. Mario, te dejo pensando un tema como para que cerremos, y mientras tanto está Camila ahí para que nos dé el nombre del ganador o la ganadora de uno de los sorteos que tuvimos el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, Mario, mucho éxito, Rodrigo, y es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por el cariño, que realmente se nota que es muy auténtico lo que decís. Como que sos auténtico y por eso la gente te sigue, ¿no? Así que muchísimas gracias por esto. Y vamos a estar ahí, ¿eh? Bueno. Y te queremos de nuevo en la radio también, ¿eh? Bueno, si hay algún iluminado por ahí que se le ocurre que yo puedo hacer un programa de radio, pero encantadísimo. 20, uno encima de otro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mario. Gracias, Camila.